Buenos días, que el Señor Todopoderoso les guarde, les bendiga y les llene de toda su gracia y su misericordia en este día. Hoy quiero compartir con usted un pasaje que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versos 13 al 33. Es un pasaje que en nuestras Biblias lleva como título En el camino a Emaús. Y dice así la palabra del Señor. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Entonces también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Gloria a Dios. Los acontecimientos anteriores al texto que acabamos de leer son los que dan pie a la historia que estamos estudiando, y se refiere precisamente a la resurrección de Jesús. El día primero de la semana, como era ya costumbre entre los judíos, un grupo de mujeres fueron a la tumba de Jesús, encontrándose la gran sorpresa de que Jesús ya no estaba. Esto hizo que Pedro se enterara y fuera a la tumba para encontrarse únicamente con el lienzo que había usado para envolver a Jesús después de su muerte. Las mujeres fueron a ungir con aceites un cuerpo, pero se dieron cuenta, al igual que Pedro, que el cuerpo ya no estaba en ese lugar, porque Jesús había resucitado. Después de la muerte de Jesús, que era también un acontecimiento, se había vuelto un acontecimiento notorio, porque mucha gente lo había visto morir, y además esto pues sabemos que es algo que dentro del ciclo humano es posible, pero había algo, un nuevo hecho que era difícil de digerir. La noticia de la resurrección no había sido bien recibida. Ese nuevo evento llamado resurrección, esa nueva noticia, no había sido bien recibida. Y en la mayoría de los casos tampoco había sido creída. Dos discípulos deciden caminar. Después de que Jesús muere, se da una dispersión de los discípulos, y la gente queda de alguna manera desilusionada porque ellos no esperaban ese desenlace. Y entonces dos de ellos deciden caminar con rumbo a un lugar llamado Emaús. Emaús es un lugar que literalmente significa fuente de aguas termales o aguas calientes, y está situado ahí en los alrededores de Jerusalén, y es aquí donde comienza el tema que estamos tratando en este día. La noticia de la muerte de Jesús es un acontecimiento que ha impactado y sigue impactando a millones de personas. Incluso también pues ha sido recibida por muchos con un gran conocimiento, o a través de la información que nosotros hemos tenido. Sabemos, por supuesto, que esto es un acto de fe. Nosotros a través de la fe hemos creído en lo que la palabra del Señor nos enseña. A través de la fe hemos recibido a Cristo. A través de la fe es que nosotros caminamos. Aunque existen muchas evidencias físicas, aunque existe mucha evidencia también histórica, pues para nosotros más
que eso, se convierte en un acto de fe. Pero alrededor de eso también tenemos todo ese cúmulo de información que hemos recibido a través del tiempo y que está plasmado en los diversos escritos, principalmente en la Biblia. Pero lamentablemente muy poca gente ha creído que después de la muerte existe la resurrección. Esto es lo que a la humanidad entera la ha tenido durante mucho tiempo divagando entre diferentes corrientes, y aquí es donde los filósofos, aquí es donde los que se dedican a crear falsas doctrinas se encargan de hacer que la gente se involucre en pensamientos diversos y en doctrinas diversas, incluso lo que la misma palabra del Señor nos llama la apostasía. Por eso es importante que veamos como un reflejo actual el caminar de estos dos discípulos. Dicen los versos 14 y 15 que mientras ellos caminaban, platicaban entre ellos, estaban hablando entre ellos acerca de lo que había sucedido. Y esto nos enseña que la noticia, porque sigue siendo una noticia, acerca de la muerte de Jesús, desde el primer momento ha dado que hablar a la humanidad. Desde ese primer momento ha dado que hablar a la humanidad. Ha sido un suceso tan importante que aún hoy en nuestros días se habla de ello. Sabemos que sí tiene que haber algo espectacular, porque en la historia de la humanidad muchas personas han muerto y su muerte no ha sido tan renombrada a través de los años, a través de los siglos, y no sigue siendo tema de conversación como lo es la muerte de Jesús. Pero, hermanos, qué importante es que nosotros meditemos sobre este pasaje, porque al leerlo nos damos cuenta que hay mucho conocimiento intelectual al respecto, pero también hay muy poca revelación sobre la trascendencia, la importancia del sacrificio y la muerte de Cristo Jesús y su posterior resurrección. Aquellos hombres habían creído en algún momento en Jesús porque lo habían seguido, habían estado con Él, habían andado con Él, lo habían visto hacer milagros, lo habían visto resucitar muertos, lo habían visto perdonar pecados. Pero en ese momento ellos estaban tristes, iban muy tristes porque físicamente ya no tenían al Maestro con ellos. Y siento que esto marca una diferencia entre los discípulos de Jesús, del tiempo de Jesús, y los discípulos actuales de Jesús, que somos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos se acostumbraron a tenerlo físicamente. Nosotros nos hemos acostumbrado a tener a Jesús de manera espiritual. Entonces sabemos que Jesús está con nosotros en la presencia del Espíritu Santo y nosotros lo tenemos todo el tiempo. Ellos querían tenerlo físicamente, aun cuando importante, porque Él les había prometido que estaría con ellos todos los días de su vida. Jesús les había dejado esa promesa, incluso les había hablado que vendría su representante, su consolador, el consolador de todos, de toda la humanidad cuando está en tristezas, en problemas, en angustias, en depresiones, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Pero ellos querían tenerlo físicamente, era lo que ellos anhelaban, porque se habían acostumbrado a la presencia física del Maestro. Y así es la naturaleza del ser humano. De pronto la gente entra en depresión porque se siente sola, porque no comprende que después de la muerte hay algo más. Por lo general nosotros vemos hermanos y hermanas anhelando todavía aquel ser que ya no está con ellos, aquel ser que partió, y lo tienen en un lugar alto, en un pedestal, como si fuera el sustituto de Dios. Y en muchas ocasiones también esa persona sustituye a Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque se convirtió en la razón de ser, se convirtió en sus pensamientos, se convirtió en sus alegrías, se convirtió en sus emociones. Y esto no debe ser, hermanos. Nosotros debemos tener como prioridad a la persona de Jesús, a nuestro Salvador. La cosa más hermosa que le puede acontecer a un ser humano es el milagro de ser transportados en el momento que entregamos nuestro cuerpo, que entregamos nuestra alma a nuestro Creador.
la cosa más hermosa que le puede suceder a un ser humano es ser transportados al lugar eterno que Jesús nos prometió. Y precisamente eso es lo que sucede cuando Cristo viene a nuestra vida. Ya tenemos pactado ese momento, comprado, digámoslo así, ese boleto con el cual nosotros vamos a viajar a la eternidad. Cuando Jesús dice en Mateo capítulo 28, verso 20, y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesús prometió que estaría con nosotros, es porque su Santo Espíritu no nos va a dejar. Él prometió que iba a estar con nosotros y que su Santo Espíritu no nos iba a dejar. Ahora bien, ¿cuánto conocimiento verdadero tenemos nosotros acerca de la persona de Jesús? Porque, como les dije, hay un Jesús histórico, hay un Jesús que nosotros sabemos que está documentado en diferentes escritos, en muchos escritos. Día a día se escriben nuevas cosas, nuevos tratados, día a día se escriben nuevas interpretaciones, día a día se le hacen agregados a la doctrina, aunque la doctrina debería ser una, la doctrina de la cruz, como ya lo he dicho en otras ocasiones, no debería de cambiar, en el sentido de que el hombre estaba muerto, el hombre no tenía ninguna esperanza y Dios mandó a su Hijo para que entregara su vida en sacrificio por cada uno de nosotros. Su Hijo Jesús murió por nosotros, nos perdonó los pecados, resucitó y está sentado a la diestra del Padre en gloria. Esa es la doctrina de la cruz que nosotros debemos entender y no complicar el Evangelio como lo hemos estado complicando tanto durante muchos años. Culpa de nosotros los que predicamos, por supuesto, tratando de llevar el Evangelio a otros niveles, a otras esferas, y eso no es así. Es muy sencillo, es sumamente sencillo. Aquellos hombres que iban camino de Emaús, ellos anhelaban, añoraban la presencia del Maestro. Bueno, todavía no se había dado aquel acontecimiento que nos encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando dice que el Espíritu Santo desciende y muchos son llenos de su presencia y muchos son ungidos con el poder del Espíritu Santo, y ahí comienza esta hermosa aventura que nosotros conocemos como la aventura de la iglesia o la existencia de la iglesia actual. Los discípulos de Jesús, si nosotros leemos el pasaje y a través de esto podemos sacar una conclusión, en ese momento ellos lo que tenían era un conocimiento acerca de Jesús, pero no habían llevado su vida a la vivencia personal de ser sus amigos. Y esto es lo que Jesús nos dice, porque Él quiere que nosotros, aquí es donde radica la diferencia entre anhelar la presencia física y saber que tenemos la presencia espiritual, que tenemos a Jesús en espíritu. Jesús quiere que nosotros seamos sus amigos. ¿Para qué? Precisamente para que lo conozcamos. Si vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 15, Jesús le dice a sus discípulos, y esto es muy importante porque en aquellos tiempos, en aquella forma de vida, era de manera muy común que la gente tuviera sus esclavos. Entonces se les llamaba siervos. Era permitida la esclavitud, las personas que servían a su amo. Pero Jesús viene y dice, bueno, ustedes no son mis esclavos, ustedes no son mis siervos. ¿Por qué? Porque yo los voy a llevar a un nivel diferente. La relación con Cristo está en un nivel diferente. Nosotros no estamos esclavizados de Él. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Jesús? Yo los compré a ustedes por precio, pero ustedes no me tienen que pagar nada a mí, ustedes no tienen que hacer absolutamente nada. Lo único que tienen que hacer es aceptarme como su Señor y Salvador. Por eso es que Juan capítulo 15, verso 15, Jesús le dice a sus discípulos, ya no los llamaré más siervos, porque siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Somos amigos de Jesús cuando nosotros conocemos la revelación de Él o recibimos la revelación de Él a través de la palabra.
Esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué nosotros queremos su presencia espiritual, su presencia en espíritu? Porque precisamente nosotros buscamos el conocimiento de Él, buscamos acercarnos a Él, buscamos su presencia en nosotros. La amistad con Jesús implica tener conocimiento de que el reino que nosotros buscamos no es un reino terrenal, no es un reino para este mundo, es un camino de preparación para el reino celestial. Para entrar por las puertas de la ciudad, como dice Apocalipsis 22, cuando dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurado el que acepta a Jesús y se prepara para entrar por las puertas de la ciudad celestial. Bienaventurados, porque la palabra de Dios dice que entre esos habrán millares de millares y todos iremos alabando al Señor. Camino a Emaús sucedió algo muy importante, porque los dos discípulos pensaban que ya el maestro nunca más estaría con ellos. Y esto es un reflejo de la visión que muchas veces se tiene cuando nosotros no sabemos cuál es el motivo por el cual Jesús vino a la tierra. ¿Qué esperamos nosotros de Jesús? ¿Cuál es nuestra expectativa cuando venimos a sus pies? Debemos preguntarnos esto, eso es una pregunta muy importante. ¿Qué esperamos nosotros de Jesús y cuál es nuestra expectativa cuando venimos a sus pies? Aquellos hombres dijeron en el verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día y esto no ha acontecido. Ellos esperaban que Jesús viniera a redimir a Israel, o sea, que Él viniera como un rey guerrero, que viniera preparado para rescatar al pueblo de Israel, para rescatarlo de todo lo que iba a suceder con los acontecimientos posteriores, porque recordemos que estaban en los tiempos del Imperio Romano. Pero dice, nosotros esperábamos todo esto, pero hoy es el tercer día y no ha pasado absolutamente nada. Mucha gente recibe información falsa cuando se les predica acerca de Jesús. Y vemos cómo por ahí andan diciendo, ¿quiere dejar de sufrir? Pare de sufrir, dice por ahí una secta, pare de sufrir. Oración fuerte al Espíritu Santo. Y mucha gente cree que es cierto eso. No. ¿Quieren dejar de sufrir? Acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Qué fácil, ¿verdad? Pero lamentablemente eso no es cierto, esto es falso. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en Mateo 5, del 3 al 13, dijo que seríamos bienaventurados. Vea qué interesante es esto, porque Jesús dijo que seríamos bienaventurados cada vez que por su causa, o sea, que por causa de su reino fuéramos desconocidos, maltratados, humillados, vituperados por el mundo. Y seríamos bienaventurados. ¿Por qué? Porque eso significa que si el mundo no nos acepta, si usted a mí, el mundo no nos acepta, no tenemos nuestra residencia aquí en la tierra, no somos de esta tierra. Preocupémonos cuando todo está bien, cuando todo es color de rosa, cuando no pasa nada, cuando la gente nos ve a nosotros con normalidad, cuando todo el mundo, somos parte de ese mundo. Pero cuando comenzamos a tener problemas, ahí tenemos que sentir ese gozo de saber que nosotros no estamos haciendo las cosas en vano, estamos caminando en el reino de Dios. Y que quede claro que yo no estoy predicando un Dios que promueve el masoquismo, yo no estoy predicando un Dios que habla de que las personas entre más sufran, entre más angustiadas, entre más maltratadas estén, sean bienaventurados con el Señor. No, estamos diciendo que nosotros vamos a ser perseguidos y vamos a ser despreciados por el mundo precisamente por causa del Evangelio. Jesús sabía que sus seguidores sufrirían persecución, Él lo tenía muy claro. Iban a ser perseguidos en todo el mundo, porque los seguidores de Jesús están siendo perseguidos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el sistema que el mundo ha implantado fue creado por el hombre para que el hombre se exalte a sí mismo.
Nuestra vida aquí en la tierra debe ser exaltada de acuerdo al sistema del mundo, el hombre como tal, la persona del hombre. ¿Para qué? Para desviarnos precisamente de ese enfoque que es Cristo Jesús. Los judíos pensaban que Jesús vendría a redimir, es decir, que vendría a liberar al pueblo del yugo de la esclavitud que ellos tenían, porque ellos estaban ocupados, tenían un periodo de ocupación del Imperio Romano, y que Jesús se convertiría en un rey guerrero, como lo era el hijo de David, como era David. Por eso es que ellos hablaban tanto de que sería levantado un hijo de David, de la descendencia del rey David. Y ahí era donde para ellos era motivo de orgullo, motivo de gozo pensar que ese rey guerrero iba a pelear contra el Imperio Romano y lo iba a derrocar. Pero eso no es cierto. O sea, ellos habían sido desobedientes, se habían apartado del Señor, se habían apartado de la palabra de Dios y tenían que sufrir las consecuencias de sus propios actos. La desobediencia y la idolatría que habían sembrado durante tantos años. Y en esto tenemos que poner mucho cuidado nosotros también. Nosotros predicamos a un Jesús resucitado, por supuesto, a un Jesús que está en el trono de gloria, a un Jesús que está en majestad. Y si no lo aceptamos, no va a pasar nada, no vamos a reunirnos con Él nunca. Pero si nosotros lo aceptamos, Él nos salva, Él nos perdona nuestros pecados. Pero también hay que entender esto: si nosotros estuvimos en el mundo antes de venir a Jesús, tenemos una siembra que vamos a tener que recoger, nos guste o no nos guste. Mucha gente dice, es que cuando yo vengo a los pies de Jesús, si fui muy promiscuo en el mundo y contraje SIDA, Dios me perdona y me cura del SIDA. Bueno, Dios puede hacer lo que Él quiera, pero puede ser que usted no se cure del SIDA, usted va a ser salvo y puede morir de SIDA. Antes era la enfermedad terrible, a finales del siglo pasado, pero ahora estamos viendo que hay otras más terribles que esa, de la cual ya la gente nadie habla, del síndrome de inmunodeficiencia, pero era la enfermedad con la cual nosotros nos despedimos prácticamente del siglo pasado. Pero hoy eso, pues es un tema que prácticamente a nadie preocupa. Pero sí, lo pongo como ejemplo: si usted contrajo alguna enfermedad infectocontagiosa que lo está destruyendo, probablemente su cuerpo se va a morir, pero si usted acepta a Jesucristo, usted va a ser salvo, y eso es lo que importa realmente. Por esa razón es que hablamos de tener una vida de calidad y una vida de comunión con el Señor todo el tiempo, para que no nos pase lo de aquellos judíos que estaban pensando en que la noticia de la muerte de Jesús había sido como el evento final, el acabose, había sido ya terminar con toda la expectativa, con todos los sueños y los planes que ellos tenían, porque incluso muchos de ellos habían sido partícipes de sus padecimientos, pero no podían, porque no entendían, no podían testificar que Jesús estaba vivo. Podemos sacar nosotros tal vez muchas conclusiones de lo que sucedió en ese trayecto. Ellos caminaron, dice que aproximadamente eran 10.800 metros, que era el equivalente, según dice el texto, a 60 estadios, que era la distancia que había entre la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Emaús. Entonces habían caminado bastante. En ese tramo iban con Jesús. Jesús les habló, Jesús estaba con ellos, pero Jesús les habló de algo en particular. Les habló acerca de las Escrituras, les habló acerca de la palabra. ¿Y por qué Jesús le habló de la Biblia y no de las trivialidades como haríamos nosotros en estos tiempos? Cuando nos juntamos los amigos, la mayoría de las veces hablamos, como decimos los ticos, puras chocheras, cosas que no edifican. Nos reunimos para hacer chistes, para contar historias, pero casi nunca nos sentamos a hablar de la palabra. ¿Y por qué Jesús sí lo hizo? ¿Por qué Jesús les habló acerca de la palabra? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Para Dios, el tema de importancia del cual nosotros debemos hablar siempre es Dios. Para Dios, el tema principal es Dios.
Ese debe ser el tema principal. Dios quiere que nosotros hablemos con Él porque cada vez que nos referimos a su palabra, estamos edificando su reino. Cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo que el reino de los cielos se había acercado a nosotros. El reino se acerca a nosotros cada vez que nosotros traemos la palabra. Y eso fue precisamente lo que Jesús hizo aquel día con esos 2 discípulos que iban camino a Emaús. Tal vez que he omitido una parte de la historia, tal vez el resto de la historia que leímos hoy no sea tan importante como lo fue el desenlace final. ¿Por qué? Porque cuando ya estaban a punto de llegar, aquellos hombres invitan a Jesús a quedarse con ellos a cenar, porque se dieron cuenta que ya era muy tarde. La cena, ya lo he dicho en otras ocasiones, la cena en el pueblo judío era, y probablemente en este tiempo siga siendo igual, era un evento muy importante porque era el momento en el cual la gente se sentaba alrededor de una mesa, no solamente a compartir alimentos, sino a compartir vivencias, a compartir sus preocupaciones, a compartir sus alegrías, a compartir todo lo que ellos habían vivido durante el día. Y entonces ellos habían gozado la compañía de Jesús y dijeron, qué lindo, bueno, ahora sigue la cena, en la cena vamos a seguir hablando probablemente de la palabra. Vamos a invitar a Jesús para que cene con nosotros, para tenerlo un rato más. ¿Cuántas veces nosotros invitamos a Jesús a cenar con nosotros? ¿Cuántas veces usted lo invita para que Él se quede en su casa y cene con usted? Porque fue precisamente en aquel momento en que ellos se dieron cuenta que habían caminado con Jesús sin notarlo. Y no solamente ese día habían estado con Jesús. Ellos tenían aproximadamente 3 años de caminar con Él. Nosotros espiritualmente caminamos con Jesús a partir del momento que lo recibimos en nuestro corazón. Así que, cuando usted le pregunta a alguien cuánto tiempo tiene de caminar con Jesús, y la gente dice, yo me convertí hace 10 años, 15 años, 17 años, 18 años, 20, 2 años, 3 años, hace un mes. Ese es el tiempo que cada uno de nosotros ha caminado con Jesús. Pero ellos tenían 3 años de haber caminado con Jesús y todavía no tenían conocimiento de Él, todavía no lo conocían. O sea, tenían 3 años, eran parte del ministerio de Jesús, comieron con Él, se bautizaron, lo vieron hacer milagros, lo vieron resucitar muertos, lo vieron perdonar pecados y no habían entendido, no habían conocido a la persona de Jesús. Hermanos, Jesús siempre ha estado a nuestro lado. Aun cuando nosotros no hemos querido escucharlo, no hemos querido reconocer su voz. Y no importa, óigalo bien, no importa el lugar donde vayamos. Llámese Emaús, llámese la frontera con Panamá, llámese la China, llámese Nicaragua, llámese Estados Unidos, llámese Alaska, Japón, donde quiera que nosotros vayamos. No importa donde nosotros vayamos, Él siempre va a querer conversar con nosotros. Él siempre va a querer dialogar con nosotros. Él siempre va a querer que nosotros tengamos esa interacción con Él. Él siempre quiere revelarnos a nosotros su palabra, las Escrituras. Porque el tema de conversación siempre será la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe una carta a los romanos muy hermosa. Y en el capítulo 1, nomás iniciando, capítulo 1, verso 16, les dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio que es poder de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Y qué era lo que hacía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo hablaba constantemente acerca del Señor, hablaba acerca de su palabra constantemente. ¿Cuántos años? Y esto es una pregunta muy importante que nosotros debemos hacernos. ¿Cuántos años tenemos nosotros de haber aceptado a Jesús y aún no lo conocemos? Seguimos esperando a un Jesús bombero que apague nuestros incendios, que es para lo que normalmente hemos utilizado nosotros a Jesús, para que nos apague el incendio de la deuda,
el incendio de la familia que ya no me quiere, que ya no me respeta, el incendio de la falta de fe para creer en Dios en los tiempos difíciles. Y siempre vivimos pidiendo y pidiendo, y se hacen unas oraciones, se hacen unas reuniones y alguien tiene una petición, sí, yo voy a pedir a Dios por fe, voy a pedir a Dios por fe. Y tenemos que entender esto, hermanos. Dios no hace magia, Dios no es mago. Y aunque sus poderes, óigalo bien, sus poderes sobrepasan la magia que nosotros hayamos visto o hayamos escuchado, Dios se sujeta a su propia palabra y está esperando a que nosotros nos sometamos en obediencia a su autoridad. Esa fue la razón por la cual Él mandó a su Hijo a morir a la tierra, para enseñarnos obediencia y para que nosotros aprendiéramos obediencia. Esa es la razón por la cual Cristo vino a la tierra, para enseñarnos a nosotros obediencia. Aquellos hombres que iban camino a Emaús no entendieron tal vez cuál era el motivo por el cual Jesús se había aparecido a ellos e iba con ellos camino a Emaús también. Y la razón es muy sencilla: Jesús quiere caminar con nosotros todo el tiempo. Nosotros tenemos que buscar su presencia para que Él camine con nosotros. Esa es la razón más importante de nuestra vida. Ese es el evento más importante de nuestra vida: tener a Jesús con nosotros, tener a Jesús caminando con nosotros. Por eso, hermanos amados, que el Señor en esta mañana los llene de su paz, que el Señor en esta mañana los llene de su verdad, de su luz, de su gracia. Debemos darle gracias al Señor por la salvación que nos regaló a través de su Hijo Jesucristo, y estar siempre atentos a escuchar su palabra, estar siempre atentos a caminar con Él. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, yo les bendigo en este día.